Bueno, pues aquí estamos, otra semana, otra clase. Bienvenidos a todos los que ya estáis. Eh, ha habido una semanita de descanso por el medio. Un par de notas para entrar, para empezar. Lo primero, creo que todo el mundo ya ha tenido una reunión conmigo. ¿De acuerdo? Que hayáis tenido una no significa que no vayáis a tener más. Significa que a partir de ahora voy a suponer que estáis bien dirigidos y que sabéis a dónde vais. Si no es el caso, si tenéis algún problema, lo mejor que podéis hacer es solicitar otra reunión. No sé cuándo os podré atender, pero me enviáis un correo electrónico y excepto un grupo que tuve que retrasarlo porque, bueno, está enfermo y no podía atenderos. Así de simple. Uy, estoy compartiendo pantalla. ¿Me estáis viendo la pantalla o no? ¿Estáis viendo las láminas? No, Ah, pues recién sí se veía. sí, recién se veía, pero me puse a hacer otra cosa y creo que Ahí sí. lo de la pantalla, por eso os lo decía. Ahora sí, todo perfecto. Muy bien. Lo que os decía, si hay algún problema, solicitad otra reunión. Sé que hay un alumno con problemas de software, ¿vale? Esa persona le he pedido que quedara conmigo o que en un descanso me lo mire, digo, miramos su ordenador. Pero los datos que me ha dado no me ha permitido detectar cuál podía ser el problema, así que en, en un descanso, antes del descanso, me dice, profe, soy yo. Y lo miramos, nos quedamos un momentito y mira a ver qué le pasa en el ordenador, ¿vale? Segundo, el tema del examen. Yo entiendo que no tenemos fecha de examen. Entonces, vosotros tenéis dos opciones. Opción número A, la semana o la primera semana de exámenes. Buenos días. La, la César, la primera semana de exámenes, el lunes, hacemos el examen. ¿De acuerdo? Eso es la opción 1. Recordad que el examen es toda la mañana, entonces yo lo que haría sería a las 8 de la mañana os pongo el ejercicio, subo los ejercicios y a la 1, 1:30 se cierra el periodo de entrega. ¿De acuerdo? Esto puede ser un problema si alguno de vosotros tiene un examen el lunes. Si alguno de vosotros tiene el examen el lunes, que podría ser, es algo que puede pasar, entonces hay que optar por la opción B, que es la última semana de clase, el lunes, o sea, en el horario que estáis haciendo la clase, se hace el examen. Mismo formato. Yo aquí de las 8 de la mañana os subo el enunciado y tenéis hasta la 1:30 para hacer. Yo ese día lo que haré será conectar el Zoom y estaré la primera hora contestando cualquier pregunta que tengáis. ¿De acuerdo? Esto lo tenéis que decir vosotros, qué es lo que preferís. Si preferís hacerlo en la fecha del examen, en fechas de exámenes, si preferís hacerlo en la última semana de clase. Yo por mí prefiero esta opción.
Pero si hay alguno de vosotros que tiene un examen ese día, no podemos hacer esa opción, se tiene que hacer B. ¿De acuerdo? Si no recibo, o si la mayoría de vosotros preferís la opción de la última semana, pues me lo decís. Y entonces lo hacemos la última semana. Pero esto me lo tenéis que decir para que yo lo tenga presente a más tardar la semana que viene. ¿De acuerdo? El lunes de la semana que viene tenemos que dejar este tema cerrado. Profe, aún no nos dan el calendario de exámenes. Ojalá que nos den tiempo. Bueno, vale. Si no os han dado el calendario de exámenes, lo haré de otra manera. A más tardar cuando tengamos el calendario de exámenes, porque yo entiendo que eso de planificar sin el calendario es terrible. Entonces, la semana que salga el calendario, pues lo hacemos. ¿De acuerdo? Alguien habrá visto que esta vez me he podido fijar porque ahora tengo un monitor a la derecha y puedo ver el texto. Por eso cuando desvío la vista a la derecha, ahora veo cosas, no como antes que tenía una pantallita súper chiquitina. Ahora tengo un monitor decente y puedo ver las cosas. ¿Por qué es importante esto de aquí? ¿Y por qué quiero cerrarlo cuanto antes mejor? Pues por las presentaciones. ¿Sí? Las presentaciones, en el caso A, que es el examen se hace en la semana de exámenes, pues en el caso A las presentaciones se hacen la última semana de clase y las entregas la penúltima semana de clase. Todo el lunes. ¿De acuerdo? Esto es importante porque recordad que yo tengo que ver lo que vais a presentar para asegurarme que vale la pena. Si vemos que va a haber un problema o que hay algunas cosas que hay que afinar, pues prefiero ver yo el vídeo antes y avisaros. ¿De acuerdo? En caso B, las presentaciones vuestras serán la penúltima semana de clase y para que a mí me dé tiempo de ver el vídeo y pedir los cambios que sean necesarios, pues las entregas serán la antepenúltima. ¿De acuerdo? Recordad, y esto es importante que lo tengáis presente, que en el examen hay preguntas de vuestros trabajos. Así que intentad hacerle la vida fácil a vuestros compañeros como os gustaría que os la hicieran a vosotros. Eso es importante. ¿De acuerdo? Y aquí acaban mis comentarios iniciales de la semana, como siempre. Yo siempre empiezo las clases haciendo un pequeño recordatorio de algunas cosas importantes. No hay nada más. Recordad esto. En la industria se dice no news, good news. ¿Qué quiere decir? Si no hay noticias, se supone que todo está funcionando perfectamente. Si alguno de vosotros va a tener problemas, cuanto antes mejor, para intentar solucionarlos a tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues si no hay comentarios sobre esta parte, paso al temario de hoy, que es equilibrado de líneas de montaje. ¿De acuerdo? O balanceado de líneas de ensamble, que es el nombre típico que se le da en Latinoamérica. Desde México hasta Chile. Todos utilizan ese nombre, pero aquí se utiliza equilibrado de líneas de montaje. Primero, una pequeña introducción histórica. Este es uno de los problemas de investigación de operaciones más viejos en ingeniería industrial.
¿de acuerdo? Es uno de los problemas clásicos. Y tiene un origen que está muy asociado a lo que sería la imagen típica de la ingeniería industrial. Esa que tiene cuando veis los símbolos que ponen en la universidad para representar ingeniería industrial, ingeniería mecánica y las otras que hay, minería, pues en ingeniería industrial es una fábrica que echa humo. ¿Por qué? Pues porque el origen de este problema es una fábrica. Es un problema de manufactura. Originalmente es un problema de manufactura. Es un problema de manufactura que sucede en las líneas de ensamble. ¿De acuerdo? Eso no significa que sea un problema único en líneas de ensamble, significa que el origen es un problema en líneas de ensamble. Y ahora es un problema que se utiliza bastante también para cargar carga en servidores de cálculo, en estos megacomputadores que tienen las megacompañías que tienen que hacer cosas y entonces tienes que asignar cosas a diferentes computadoras, ¿vale? En el fondo este problema intenta hacer una división del trabajo entre las estaciones de trabajo de la línea. ¿De acuerdo? Y volviendo al tema típico que hablamos en bin packing. En bin packing nosotros teníamos objetos, ítems, y teníamos bins, cajas. Vale, pues en este caso, estos trabajos o estas operaciones que se tienen que hacer corresponde a los ítems del problema de bin packing y estas estaciones de trabajo corresponde a las cajas, a los bins. ¿De acuerdo? Esa es la idea básica del problema. Lo que voy a hacer en el fondo es decir, tal persona va a hacer esto, esto, esto y esto, tal persona va a hacer esto, esto y esto, tal persona va a hacer esto y esto y esto. Y eso aplica tanto a problemas ultraindustrializados con robots, en los cuales es bastante simple entender la idea de que el robot hace una serie de cosas y después de hacer esa serie de cosas la línea se mueve y aparece otro vehículo y hace exactamente las mismas cosas y después la línea se mueve y aparece otro vehículo y hace exactamente las mismas cosas y al final cuando pasa por toda la línea acaba un auto completamente montado, pero también aplica a otros procesos más manuales en los cuales sucede exactamente lo mismo. El trabajo se tiene que dividir y cada persona, a través de un término que es, o una idea, que es la especialización del trabajo, se encarga específicamente de un subconjunto de tareas, las que él hace bien. ¿De acuerdo? Lo normal es que las líneas de montaje no sean ni así ni así. Idealmente no tendrían que ser así. Hay partes en que es más o menos. Hay robots o maquinaria que convive con humanos. Aunque últimamente hay más cosas que puede hacer un robot de las que podía hacer hace 10 años. Y hace 10 años hacía más cosas de las que podía hacer 20 y así sucesivamente hacia atrás. Y ahora los robots pueden hacer muchas cosas, no es que los robots lo pueden hacer todo. Yo tengo un colega que estudió el doctorado conmigo, que es uno de los jefes de logística de Inditex, de Zara. Bueno, Zara es una de las tiendas que tiene Inditex. Y me explicaba los intentos de robotización de su línea. No es una línea de montaje exactamente, pero montan productos, montan cajas que se distribuyen y que se llevan a las tiendas concretas. Y me explicaba los problemas que tenían de automatización y habían conseguido cosas bastante interesantes. Por ejemplo, ponían la ropa, la tiraban en una cadena de montaje, en una línea, en una cinta transportadora, y los robots eran capaces de hacer picking de los objetos que tenían que ir a cada una de las tiendas. Detectaban por visión artificial, con los identificadores y con el tipo de prenda, si aquello era lo que le correspondía a esa tienda o no. Y tenían varios robots en la línea y cada uno de los robots iba cogiendo las cosas, las iba dejando en las cajas y después las cajas iban a otro robot.
y el otro robot se encargaba de cerrarlas. Bueno, pues ese robot, se encarga de cerrarlas, no lo consiguió hacer jamás. Así que tuvieron que volver a poner un humano para hacer esa tarea. ¿Lo hace todo bien? Hombre, parece que cerrar cajas lo hace mejor que un robot. Es curioso, porque uno pensaría que cerrar cajas debería de ser más fácil que escoger objetos concretos en una línea. Pero no. Bueno, en el fondo, el problema que vamos a tener nosotros va a aislar ese concepto. Y yo cuando me refiero a una estación de trabajo, o a un operario o a una caja, me estoy refiriendo a esa entidad que hace las tareas. ¿Sí? También es importante decir que vamos a partir o vamos a tener una serie de hipótesis. Y en este problema, las hipótesis básicas, la hipótesis principal que acostumbra a crear cierto problema en el alumnado es, primero, las operaciones se asignan únicamente a una estación. Y segundo, se está pensando en el régimen estacionario de la línea. La primera es una consideración bastante importante. Lo que hemos hecho es hacer que estas operaciones sean operaciones básicas. Por ejemplo, atornillar un tornillo. Entonces, no podemos hacer el 50% de la operación en una estación de trabajo y un 50% de la operación en la siguiente estación de trabajo. No funciona. Lo hemos conseguido dividir en actividades lo suficientemente básicas como para que las tenga que hacer un trabajador o las tenga que hacer una estación. ¿Sí? Y las va a hacer siempre. Entonces se tiene que, por ejemplo, podría ser que en una estación se ponga la rueda izquierda, las ruedas izquierdas, y en otra estación se pongan las ruedas de la derecha del auto. No pasa nada. Pero lo que no puede ser es que en un lado de la estación se ponga media rueda delantera izquierda y después se siga con el trabajo en la siguiente. O que uno de cada dos autos, uno ponga la rueda izquierda delantera y el segundo auto, en los autos pares, los ponga en la siguiente estación. Eso no se puede hacer. Eso es simplemente para simplificar la operación real de la línea. O sea, tenéis que pensar que eso matemáticamente no es ningún problema, lo podríamos hacer y no pasaría nada. El problema en realidad sería más fácil de resolver, pero después estos problemas se tienen que llevar a la práctica. Entonces, en una línea de montaje, tú tomas al operario y le dices, tienes que hacer tal, tal y pascual, y tienes que hacer tal, tal y pascual. Si tú le dices que tiene que poner una rueda de cada 4, las probabilidades de que cuando le toque lo de la rueda se olvide son altas. Entonces, para evitar ese tipo de problemática / trabajo adicional, lo que haces es una simplificación que es, he creado operaciones básicas, las operaciones básicas siempre las va a hacer de la misma manera, el mismo operario. Hay otros componentes que hacen que esta idea sea válida. ¿Sí? Hay otros componentes como, por ejemplo, problemas en los cuales uno considera que hacer una operación necesita una maquinaria, necesita unos recursos, necesita unas herramientas, necesita un entrenamiento. Y entonces tú lo que quieres es optimizar esa asignación de recursos. Si todo el mundo sabe hacer absolutamente todo, pues son operarios muy buenos que van a cobrar más o vas a tener un gasto superior en costos fijos, en equipamiento en la línea. Entonces lo que haces es decir, bueno, si necesito esto para hacer la actividad 84, pues la actividad 84 siempre se va a realizar en el mismo sitio y nos hemos hablado del problema. El segundo elemento importante es la idea de régimen estacionario de la línea. Yo voy a poner una línea muy simplificada que va a tener solamente 3 estaciones de trabajo. Estación 1, estación 2 y estación 3. ¿De acuerdo? Entonces uno se plantea que la línea de trabajo empieza así, vacía. Y entonces entra un auto, que lo voy a pintar en negro.
Este auto lo primero que va a hacer es estar en la línea de trabajo 1. En la estación de trabajo 1. Mientras tanto, la estación de trabajo 2 y la estación de trabajo 3 no hacen nada. Entonces pasará una cantidad de tiempo, que es el tiempo que está asignado al trabajo en la estación de trabajo número 1, y cuando pase ese tiempo, lo que sucederá es que este auto avanzará a la estación de trabajo número 2 y otro auto, que lo voy a pintar de color rojo, pasará a la estación de trabajo número 1. Este auto que ahora está en la estación de trabajo número 1, antes estaba esperando que le tocara. ¿De acuerdo? Será una cantidad de tiempo y los autos avanzarán. ¿Qué quiere decir? Que el operario 2 acabará de hacer su trabajo en el auto negro y se lo pasará al operario 3, y el auto rojo acabará sus tareas en la estación de trabajo 1 y pasará a la estación de trabajo número 2. ¿De acuerdo? Y entonces vamos a suponer que hay un auto azul que está esperando, y ahora fijaros que lo que sucederá es que este auto estará aquí, el auto rojo estará aquí, y ahora el auto negro estará aquí. ¿De acuerdo? Y ahora, cuando acabe el tiempo, el auto negro saldrá de la línea, el auto rojo pasará a la estación de trabajo 3, el auto azul pasará a la estación de trabajo 2, y un auto que le voy a llamar el auto verde, que está esperando aquí, pasará a la estación de trabajo 1. ¿Sí? De este dibujo se extraen dos cosas importantes. La cosa importante número 1 es que en régimen permanente todas las estaciones están trabajando a la vez. ¿Sí? Y la cosa importante número 2 es que el output de la línea es igual a la estación más lenta. ¿De acuerdo? Esa estación más lenta, la que es el cuello de botella que fija el tiempo que se va a tardar, en el fondo fija también el tiempo que tienen todo el resto de estaciones para hacer su trabajo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque si, por ejemplo, la estación crítica, en este caso es la estación 3, que tarda 2 minutos en hacer el trabajo, pues la estación 1 y la estación 2 también tienen 2 minutos para hacer su trabajo. ¿De acuerdo? Esos 2 minutos o esa cantidad de tiempo asignado se le llama a nivel técnico el tiempo de ciclo. Y si pensamos en bin packing, ese tiempo de ciclo equivale a la capacidad del bin. ¿De acuerdo? Por tanto, si yo tengo 2 minutos, si yo voy a sacar un auto cada 2 minutos, pues lo que puedo hacer es darle 2 minutos de trabajo a cada estación. No puedo darle más. Si le doy 3 minutos, no voy a conseguir un auto cada 2 minutos. Si en alguna de las estaciones toman 3 minutos, pues en el fondo lo que estoy haciendo es que esa estación fija la capacidad de producción completa de la línea. Y está fijando la tasa de producción. Por tanto, fijaros que si yo sé, por ejemplo, que quiero hacer 600 autos al día, pues lo que tengo que hacer es el número de minutos que tenga, dividirlo entre 600. El número de minutos que tenga quiere decir las 8 horas laborales si es una jornada, o las 16 horas laborales si son 2 jornadas, que quiere decir que tengo 2 turnos de trabajo. Divido por esa cantidad y me va a decir cuánto tiempo tengo para trabajar en cada unidad en la línea.
¿sí? Por tanto, en el fondo lo que tengo aquí es un problema del empaque. No tengo muchísimo más. Hay alguna característica adicional, pero si os fijáis, este problema, en el fondo, es un problema del empaque. Tengo que decidir cada estación qué ítems, qué actividades sobre el producto final van a hacer. Otra cosa a nivel práctico, a nivel matemático es irrelevante, pero a nivel práctico es si la línea solo tiene 3 o 4 estaciones o 5 estaciones, por ejemplo, una línea que se dedica a coser camisas o camisetas, pues no importa que al principio haya unos minutos en que el trabajador de la estación 2 o el trabajador de la estación 3 esté riéndose, no haga nada, no tenga trabajo. Pero en una línea grande, pensad que un auto a lo mejor tarda 3 o 4 días en hacerse desde que empieza a fabricarse hasta que sale, el tiempo total en la línea es muy largo. Para ese caso, lo que sucede es que cuando se llega a régimen permanente y llega la hora de acabar la jornada laboral, no es que los autos que estén a medio montar se queden, desaparezcan y siempre empecemos desde esta circunstancia de aquí o esta situación de aquí. Llega un momento en el cual estamos en esta situación de aquí y ahora, pues al cabo de 2 minutos, usando el ejemplo que había utilizado, que era un auto cada 2 minutos, pues entrará un auto marrón. Que no quiere decir que sea un auto diferente al que he pintado en negro, en rojo o en verde o en azul. No, le pongo marrón para que veáis que es otro auto diferente. Es idéntico, pero es otro. ¿De acuerdo? Es como si tuvierais autos con una matrícula diferente ya puesta desde el principio. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Muy bien. ¿Cuándo nace este problema? Este problema nace, o empezó a estudiarse, más o menos cuando se volvió común una línea de ensamble. ¿De acuerdo? Y este es un problema clásico de la industrialización. ¿Sí? Si alguno de vosotros quiere reírse un rato viendo lo que la gente decía de los ingenieros industriales en el periodo de entreguerras, entre la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial, hay una película que se llama Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, que tiene una representación muy divertida de ese fenómeno, de lo que es una línea de montaje. Yo no puedo poner el vídeo aquí porque YouTube me lo cortará a cachitos, pero si buscáis en YouTube, o sea, elimináis este link que lo han bajado y buscáis en YouTube Modern Times Factory Scene, podéis ver lo que opinaba la gente normal de los ingenieros industriales hace unos años. No quiere decir que seamos así, pero es nuestro origen, así que uno tiene que saber de dónde viene lo que está estudiando. ¿De acuerdo? Muy bien, pues dada esta introducción que es un poco larga, voy a poner un ejemplo. Y para poner un ejemplo, en el ejemplo lo que voy a hacer es introducir la diferencia con un bitpacking. Voy a aprovechar también el ejemplo para introducir la diferencia con los problemas de empaquetado que hemos visto hasta ahora. Fijaros que en este ejemplo lo que tenemos son 10 tareas, 10 operaciones que se tienen que hacer para construir el producto final. Y estas operaciones son la A, B, C y así sucesivamente hasta J. Cada una de estas operaciones requiere un tiempo de trabajo. En este caso, ese tiempo de trabajo está fijado arriba a la derecha. Son estos valores de aquí. ¿De acuerdo?
Para los no despistados y que no se me han desconectado ya del vídeo o tengan problemas de visualización de las láminas, os fijáis que esto tiene un grafo. Entonces, este grafo tiene que pintar algo en el problema. El grafo es lo que se llama unas relaciones de precedencia. Quiere decir que hay cosas que hay que hacer antes que otras. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, la actividad C, la tarea C, se tiene que haber acabado antes de poder empezar la actividad D. ¿Qué son este tipo de relaciones de precedencia? Pues un ejemplo típico que sucede en la industria del automóvil es que primero al construir un auto hay que poner las sillas antes de poner las puertas. Y el motivo por el cual hay que poner las sillas antes de poner las puertas es porque cuando uno pone las puertas se come unos centímetros y en esos centímetros hacen que la silla no entre bien. Entonces, un predecesor es silla antes que puerta. La tarea C podría ser poner la silla, la silla, y la tarea D podría ser poner la puerta. Hay algunas tareas que tienen dos predecesores. Por ejemplo, la E tiene de predecesores a la A y a la D. Y fijaros que este grafo también dice que hay otro tipo de precedencias que no están representadas por los arcos directamente, pero, por ejemplo, para poder hacer la tarea H, no solamente hay que haber acabado la F y la G, hay que haber acabado la A, la B, la C, la D, la E, la F y la G, todas. ¿Por qué? Pues porque hay relaciones de precedencia implícitas. Antes de hacer la H hay que haber hecho la F, pero antes de hacer la F hay que haber hecho la E. Bueno, pues tienes una precedencia implícita. ¿De acuerdo? Este grafo está asociado al diseño de ingeniería del montaje. No es obligatorio que sea así. Uno puede gastar más en tecnología y solventar muchas de las restricciones o de las limitaciones que uno puede tener a nivel práctico. Por ejemplo, una precedencia de construir un tejado en una casa es que tiene que estar los cimientos puestos. Pero nos podríamos inventar una máquina que tuviera unos helicópteros que mantuvieran el tejado puesto hasta que llegara la estructura y los pudiera dejar reposando. Y eso levantaría la precedencia de primero tener que construir los pilares y luego el tejado. Podrías construir primero el tejado y después los pilares. Pero obviamente esa restricción tecnológica sería muy cara. Solventar esa restricción tecnológica sería muy cara. ¿De acuerdo? Entonces, dado este problema, o esta descripción del problema, tendremos que ver qué es una solución. Pues una solución será una asignación de tareas a estaciones tal que podamos ordenar las estaciones cumpliendo las precedencias de las tareas. Esto suena muy difícil, pero no lo es. ¿De acuerdo? Y lo vais a ver muy rápido, porque voy a poner una solución que es factible y la lógica que hay detrás de esa ordenación de las estaciones sale automáticamente. Por ejemplo, necesito un dato adicional que es cuánto tiempo le voy a dar a cada estación. Entonces voy a poner un valor de 11. ¿Sí? Por tanto, le estoy dando una capacidad 11 a las estaciones, que quiere decir que puede utilizar 11 unidades de tiempo. Le puedo dar trabajo hasta 11 unidades de tiempo. Y lo que haría, en ese caso, lo que manualmente sería, bueno, voy a empezar construyendo la estación número 1, la primera de la línea, la que he puesto aquí, esta de aquí.
Y entonces, por ejemplo, el trabajador número 1 lo que podría hacer es estas de aquí. ¿Sí? Y ahora el trabajador número 2, por ejemplo, lo que podría hacer es estas de aquí. Fijaros que está haciendo no más de 11 y basándome en la ordenación que estoy haciendo, podéis ver que todas las actividades que requieren de una tarea de la estación 1, de la estación, todas las relaciones de la estación 2 ya se han hecho en la estación 1. ¿De acuerdo? Por tanto, estoy creando una ordenación de estaciones. Implícitamente en este procedimiento de asignación que estoy utilizando, ya he creado la ordenación de estaciones. ¿Sí? Ahora, para la estación 3, fijaros que solamente podría coger, por ejemplo, estas de aquí. ¿Por qué no puedo coger H? La podría coger por carga de trabajo, que serían 4 más 5 más 2, total 11, por tanto, menor o igual a 11, que es el máximo que le puedo dar a la carga, pero la tarea H necesita de la G, y como la G aún no la he hecho, pues mal vamos. ¿De acuerdo? No puedo asignársela a la estación 4, a la estación 3. Va a tener que esperar a la estación 4. Alguno de vosotros me puede decir, pero profe, la tarea E y la tarea F, la E es precedente de la F, se tiene que hacer antes, pero se están haciendo en la misma estación. Bueno, vamos a suponer que el trabajador es lo suficientemente inteligente para que si yo le digo tienes que hacer E y tienes que hacer F, primero haga E y luego haga F. Porque si no, no puede montarlas. Y si no es suficientemente inteligente, le dices primero haz E y luego haz F. Y ya está. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros que ahora tenemos la estación 1, la estación 2, la estación 3. La estación 4, por ejemplo, podría ser esta de aquí. Y no pueden hacerla ahí, porque entonces serían 4 más 2, 6 más 9, 15, me pasaría de los 11. Y no puede hacer una parte de I, porque hemos dicho que I es una actividad elemental, no divisible. Si yo pudiera hacer solamente 5 unidades de I en una estación y después el resto en la siguiente estación, entonces I no es una actividad elemental no divisible. Habría una I que duraría 5 y una I' que duraría 4. ¿De acuerdo? Por tanto, fijaros que ahí se ha creado una cosa que se llama tiempo muerto. El trabajador que está asignado a la estación 4 ahora tiene una carga de trabajo asociada igual a 6 y tiene tiempo total 11. Por lo tanto, fijaros que de los 11 unidades de tiempo que tiene que trabajar cada vez que le llega un auto, en realidad no tiene que trabajar 11, tiene que trabajar 6 y tiene 5 libres. Entonces ese trabajador seguramente estará muy contento porque descansará más que el trabajador de la estación 1 y de la estación 2. Así que eso tendremos que resolverlo de alguna otra manera. Pero no es el problema que estamos tratando aquí, que es el problema más básico, en el cual nosotros tenemos estas condiciones, que es lo que es necesario para que funcione la línea, y hacemos eso. ¿De acuerdo? Finalmente, en la estación 5, voy a usar este rosa, pues tendríamos una persona que hace esto. ¿De acuerdo? ¿Es esta solución óptima? A mí me parece que sí. No quiere decir que siempre sea óptima o que este método siempre dé la solución óptima. Quiere decir que para este juego de datos concreto, pues no me parece que se pueda hacer de otra manera mejor. Puedo estar equivocado, pero me parece que no. ¿De acuerdo? ¿A alguien se le ocurre una manera de comprobar que realmente no estoy equivocado? Una prueba matemática de que no estoy equivocado. No. A mí se me ocurre una, pero claro, como estaba diciendo antes de entrar en clase, eso es posiblemente porque este problema le he dedicado muchas horas a él, entonces se me ocurren cosas, o a alguien se le ocurrieron antes que a mí. Fijaros que en total
tengo que hacer 6 más 6 más 5 más 5 más 4 más 5 más 4. Más 9 más 2. No, perdón. Más 4 más 2 más 9 más 2. Para aquellos que se han despistado de por qué he escrito estos números. Esto es la duración de A, esto es la duración de B, esto es la duración de C, la carga de trabajo que tienen, esto es la duración de D, esto es la duración de E, y así sucesivamente hasta la duración de J. F, G, H y J. ¿Vale? Esto en total es 12, 22, 31, 35, 37, 39, 48. ¿De acuerdo? Esto es la carga total de trabajo que tengo que hacer. ¿Vale? En el caso hipotético que llene a todo el mundo, si lleno de trabajo a todo el mundo, cada trabajador hace 11. ¿Cierto? Por tanto, sabiendo que en total tengo 48 de trabajo a repartir y cada trabajador como mucho puede hacer 11, como mínimo necesito 48 dividido entre 11, 4, 4 dividido entre 11 es algo así como 3 y un montón de decimales trabajadores. No puedo hacerlo con menos. Entonces, como yo sé que los trabajadores están enteros, que las estaciones de trabajo son enteras, es un número entero, pues tengo que redondear al entero por exceso. No puedo hacerlo con 4, porque 4 por 11 son 44. Por tanto, como mínimo necesito 5. ¿De acuerdo? Por tanto, yo sé, sin necesidad de resolver ningún programa matemático ni hacer ningún cálculo súper raro, que la solución que he hecho de forma visual es óptima. Porque da como mínimo un valor de 5. ¿Sí? Alguno me dirá, bueno, pues esto ya está, este problema es relativamente fácil de resolver. Y la respuesta es, bueno, este es un problema mediano tirando a pequeño. Tiene 30 tareas. ¿De acuerdo? Y estoy seguro que si os lo empezáis a mirar, pues aquí hay muchas cosas. Hay demasiadas cosas, hay muchos números. Y cuando hay muchos números, la gente tiende a confundirse. Entonces, para intentar evitar confundirnos, lo mejor es método automático. O sea, que lo resuelva una computadora. ¿Sí? Y estamos hablando de un caso que tiene 30 tareas, es chiquitín. Este tipo de problemas acostumbra a tener miles de tareas en industria. Entonces, en industrias grandes, no en cosas chiquitinas. Si uno hace, por ejemplo, cámaras de vídeo, pues no, salen como unas 60, 70, 60, 70 tareas. Pero si uno hace autos, pues salen miles. Entonces está claro que esto no, mejor no hacerlo o intentar no hacerlo. Así que volvamos a nuestro punto de acá. Nos hemos dado cuenta que como mínimo necesito 5 y como siempre, lo primero que intentaríamos hacer para resolverlo es formularlo. No quiere decir que sea la técnica que yo voy a recomendar, pero vamos a intentar formular
un modelo matemático. Y como queremos tener algún tipo de idea algún tipo de esperanza de que el modelo matemático que nos salga tenga algo que nos resulte cómodo a nosotros, como lo que hemos hecho básicamente a lo largo de nuestro pregrado es programación lineal, pues vamos a intentar hacerlo con programación lineal entera. ¿De acuerdo? Vamos a intentar usar programación lineal entera. Y en este caso, como no tenía ganas de dedicarme 80 millones de horas a poner fórmulas en las láminas, y para contentar a aquellos de vosotros que a veces decís que mis láminas son un poco como espartanas, en el sentido de que no tienen nada, son vacíos para que yo escriba, esta vez he puesto buena parte del modelo, no lo he puesto todo, he puesto buena parte del modelo, ¿vale? Entonces, esta parte del modelo lo que voy a intentar explicar de nuevo es A, qué significa cada cosa, B, qué tenemos en común con lo hecho hasta ahora. De nuevo, para que veáis que esto es un proceso incremental, ¿de acuerdo? Es parte, hay cosas que os deberían de sonar. Por ejemplo, esta restricción de aquí, básicamente es la que asegura el cumplimiento del tiempo de ciclo. ¿De acuerdo? Esta parte de aquí lo que hace es sumar tiempo de las tareas asignadas a la estación J. ¿Sí? Yo, a ver, de nuevo, intento no avasallar con formulaciones matemáticas de buenas a primeras e introducir algunas cosas paulatinamente. Yo no he introducido el conjunto V. ¿Alguien podría decirme qué significa ese conjunto V y por qué estoy utilizando la letra V? ¿Alguien? Todos tendríais que saber qué significa el conjunto V después de lo que yo he explicado hasta ahora. ¿Por qué he utilizado la letra V? Podría ser un poco más discutible, pero todos tenéis que saber por qué estoy utilizando, qué significa la letra V. ¿Alguien me lo podría decir, por favor? Más que nada para que no me sienta solo. ¿Puede ser profe para las actividades que están dentro de cada estación? Es el conjunto de actividades, todo lo que he puesto aquí. Todas estas, en este caso las 10 que hay aquí. V es el conjunto de actividades, el conjunto de ítems. ¿Y por qué he utilizado V? Pues porque si os fijáis, yo he utilizado un grafo para representar el problema. Entonces, este grafo, generalmente cuando uno escribe un grafo, lo anota así. V, que son los vértices, son las tareas, y A, que son los arcos, representan las relaciones de precedencia. ¿Alguien me podría decir por qué le llamo arcos y no aristas? Porque tienen una dirección, están direccionados. Están direccionadas. Y aquí la dirección es importante, porque el vértice del que emerge se tiene que hacer antes del vértice en que incide la relación de precedencia. ¿De acuerdo? Y utilizo emerge e incide porque cuando haga las preguntas para la prueba tengo que utilizar lenguaje técnico. Entonces, pues si alguien no se acuerda, los grafos tienen una nomenclatura especial que ya visteis en Octi,
y ahí es el origen, los arcos emergen y el destino, los arcos inciden, ¿vale? Muy bien. Vamos a seguir para adelante. Bueno, sí, un momento. Esta restricción la hemos visto 2 veces. La hemos visto en el NACSA. Si os fijáis, cada una de estas restricciones, digo, esta restricción para una estación concreta, para una J concreta, es una restricción de NACSA, una restricción de mochila. Y la hemos visto en bin packing. Igual que la 2. La 2 también la hemos visto en bin packing. Esta restricción lo que dice es que para cada tarea o para cada operación la tenemos que haber asignado a una estación. ¿Vale? Fijaros que las variables son binarias, que también lo hemos visto en bin packing. Entonces, como las variables son binarias, para que se cumpla esto, todas menos 1 valen 0 y la que no vale 1. Entonces, fijaros que lo único que hemos incorporado al modelo de bin packing es esto de aquí. Y esto de aquí, obviamente, tiene que estar asociado a las precedencias. ¿De acuerdo? Es lo que tiene que hacer, porque es la única diferencia que hay. Esta condición son las precedencias. Entonces vamos a intentar destriparla con un poco más de detalle. Y para destriparla con un poco más de detalle voy a borrar esta parte de aquí, que no me interesa. ¿De acuerdo? Y vamos a ir solamente a explicar esa restricción de ahí, mirando lo que hay. Vale. En el fondo, nuestra restricción de precedencia lo que está diciendo es que si la tarea I' precede a la tarea I, entonces la estación de I' tiene que tener un número menor o igual. Y aquí es una de las claves, a ver, de las problemáticas de los ingenieros con los matemáticos, entre comillas. Nosotros ya hemos presupuesto, nadie me ha criticado que le haya llamado 1, 2, 3, 4, 5. Porque es lo natural, lo lógico. No parece que tenga que describir nada extra. Parece que tiene sentido. Pues la primera es la 1, la segunda es la 2, la tercera es la 3, la cuarta es la 4 y la quinta es la 5. Ya está. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Cierto? Entonces, esto significa que yo tengo una estación 1, una estación 2, una estación 3, una estación 4, una estación 5. Y hecho con números es muy fácil, pero resulta que ahora nosotros, por culpa de la definición del modelo matemático, hemos creado variables binarias. Y estamos diciendo si la tarea 1 va asignada a la estación 1, si la tarea 1 va asignada a la estación 2, si la tarea 1 va asignada a la estación 3. Pero no tenemos la estación 3, tenemos un número binario. Entonces ahora lo que vamos a tener que hacer es transformar ese número binario en el número entero que me permite hacer la comparativa que yo quiero. ¿Vale? Y esto de aquí es justo lo que hace. Esto de aquí está transformando ese número binario en un número entero. ¿Cómo? Pues miremoslo de una manera fácil. Fijaros que hay un subíndice J. Y vamos a pensar en el caso que tenía 5 tareas. Pues lo que estoy diciendo es, esto de aquí se transforma en un 1 por X de la tarea I' en la estación 1, más un 2 por X de la tarea I' en la estación 2, más un 3 por X de la tarea I' en la estación 3, y así sucesivamente. Entonces, como yo sé que solamente una vale 1,
Fijaros que lo que estoy consiguiendo es transformarla en un valor numérico que puedo comparar justamente. Y ese valor numérico que puedo comparar justamente, después le pongo el menor o igual que contra el valor numérico de la siguiente tarea, que en este caso es la tarea I. Aquí tenemos el valor numérico de la predecesora, de la tarea origen del arco, y aquí tenemos el valor numérico de la sucesora, de la tarea destino del arco. Y ahora, la parte de la derecha se puede escribir de muchas maneras. Yo lo he escrito de la siguiente manera, traducido. Para toda tarea, y I' tiene que ser predecesora de I. Obviamente lo podría escribir de otra manera. Lo podría escribir, por ejemplo, de esta manera. Para todo I' que pertenece al conjunto de arcos. Es otra manera de hacerlo. Lo único que aquí he querido introducir el concepto de que me puede interesar identificar de alguna manera qué tarea es predecesora o sucesora de otra tarea. Por eso lo he hecho así. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? ¿No? Yo tengo una pregunta, profe. Dime, Nicolás. ¿La J representa es la posición de la actividad o de la estación? De la estación. Estación 1, estación 2, estación 3, estación 4, estación 5. En ese caso, ¿cómo sabemos las actividades que son precesoras pero dentro de la estación? Fíjate que lo que hacemos es aceptar que si una tarea es predecesora de otra y están asignadas a la misma estación, eso no va a hacer que la restricción se incumpla. Porque fíjate que la restricción es de menor o igual que. Claro, pero en ese caso asumimos que la máquina tiene que la actividad tanto tiene que ir. Exacto, que el trabajador o el robot o la máquina sabe ordenar las piezas dentro de su propia estación. Ya, perfecto, gracias, profe. Lo cual es fácil, porque un operario simplemente no lo va a poder hacer de otra manera, y si es tan zoquete que no lo puede hacer, pues mejor despídelo o mándalo a hacer otra cosa. Y si es un robot, lo tienes que programar tú. Yo, como he dicho alguna vez, yo soy electrónico, yo hice electrónica, yo tengo un programa en electrónica y una de las cosas que hacíamos era robótica. Entonces los robots se programan de una manera súper, ya en los años 90, se programan de una manera terrible en el sentido de que tú le estás diciendo, ve aquí, mueve la mano aquí, coge la pieza, hace una fuerza de tal, estira. Entonces, cuando el programador lo ha puesto, pues si sabe que primero tiene que hacer una tarea, la tarea E y luego la tarea F, por poner un ejemplo en la estación 3, pues la secuencia de pasos que va a tener que hacer el robot va a ser esa. Y le vas a tener que explicar al robot esta secuencia de pasos que tiene que respetar las preferencias dentro de su propia estación. ¿De acuerdo? Lo que no podemos hacer o lo que tenemos que evitar con las precedencias es algo parecido a esto, que es con el caso de C igual a 11, perdona, lo voy a hacer peor todavía, en caso de C igual a 10, ¿vale? Que alguien me diga, mira, el robot 1 va a hacer esto, el robot 2 va a hacer esto, el robot 3 va a hacer esto. Hasta aquí todo perfecto, porque las puedes ordenar de tal manera que las precedencias se cumplan. Pero ahora tienes esa pieza de aire 9 que te fastidia. Entonces dices, uy, no, el robot 4 va a hacer esto. Y el robot 5 va a hacer esto. Eso no se puede hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que estás intentando evitar. Porque en el fondo, si fuera con humanos, imagínate la situación. Sería que el trabajador 4, el trabajador amarillo en este caso, tiene que correr, pasar la estación del trabajador 5, el trabajador rojo, y volver a hacer un poquito. Eso, pues, mira a tiempos modernos y verás la burla de esa situación. ¿De acuerdo? Eso es lo que estamos intentando evitar. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, ahora yo tengo una pregunta. Dime. Yo tengo una duda.
O sea, más que una duda, confirmar solamente porque me da la impresión que esa restricción ahí, que estábamos revisando recién, Sí, está. sí, es como que son, porque ese conjunto, ese PI, son las predecesoras Sí, de cada tarea. sí. Por lo tanto, por ejemplo, cuando estoy en la tarea 1, o sea, esa no tiene predecesora, pero supongamos que estoy en la tarea 5, es como un conjunto distinto del de las Claro. predecesoras de la tarea Mira, 4 y por lo tanto es lo como una vamos a hacer restricción bien aquí. grande, ¿o no? Sí, lo vamos a hacer aquí. Por ejemplo, las predecesoras de A sería el conjunto vacío. Las predecesoras de B sería el conjunto A. Las predecesoras de C sería conjunto vacío. Las predecesoras de D sería C. Las predecesoras de E serían A y D. Y las predecesoras de H, por ejemplo, serían G y F. ¿Vale? Son los arcos que le llegan, los vértices de los arcos que le llegan. Incluso podrías plantearte sucesoras, que lo vas a necesitar para algunas cosas. Entonces, por ejemplo, las sucesoras de C es D. La sucesora de A es B y E. Y las sucesoras de J es conjunto vacío. ¿De acuerdo? Es otra manera de representar el grafo de precedencias. En vez de representar todos los arcos, representas listas de predecesoras y sucesoras. O conjuntos de predecesoras y sucesoras. Entonces, ¿cuándo es mejor una métrica u otra métrica? A nivel computacional hay diferencias entre utilizar conjuntos y grafos completos. No se implementan igual en un ordenador y eso genera ventajas e inconvenientes de cada una de las dos técnicas. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, yo ahora tengo una pregunta para vosotros. Que es, yo he puesto este modelo, pero esto no es un programa lineal. Entero. ¿Alguien me puede decir por qué no es un programa lineal entero? ¿En qué consiste un programa lineal entero? ¿Qué tiene un programa lineal entero? Un programa lineal entero tiene variables, restricciones y ¿qué más? Todo programa lineal entero necesita una función objetivo. Si no tienes función objetivo, no eres un programa lineal entero. Entonces, este programa lineal entero no tiene función objetivo y, por tanto, no es un programa lineal entero. Cuando un problema no tiene función objetivo, no significa que no sea un problema, significa que lo que yo busco, una solución factible, cualquiera. Y a este tipo de problemas se les conoce como problemas de factibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, este problema que tenemos aquí, y me vais a dejar que copie esta lámina porque la voy a poner 3 veces. Entonces, como la voy a poner 3 veces, la quiero copiar y ahora la voy a pegar aquí. Tres veces. Este problema de aquí, ¿a qué contesta? ¿Qué respuesta da? Pues es el caso que viene el jefe y me dice, me pregunta, ¿puedo encontrar
o existe una configuración con M máquinas, con M estaciones, que produzca un producto cada C unidades de tiempo. Y que quede claro, nunca viene el jefe y te pregunta esto, te dice, con lo que tienes puedes hacer 150 al día. Entonces, como tú sabes que son 150 al día, sabes la unidad de tiempo que vas a necesitar, las horas que tienes, pues consigues la C. De los 150 al día consigues la C, como he explicado hace un ratito. ¿Vale? Tienes que hacer 150 al día y tienes 500 minutos, pues 500 dividido entre 150 quiere decir que tienes que hacer uno cada 3 minutos y algo. Por tanto, ya tienes la C. Y con lo que tienes son M estaciones, los M robots, los M trabajadores que tienes. Y al jefe no le importa que sea óptimo, le importa si puedes o no puedes. Por tanto, lo único que le tienes que contestar es, sí, lo podemos hacer de esta manera. Ese tipo de problema es un problema de factibilidad. ¿De acuerdo? Ahora, yo he puesto 3 láminas, eso significa que tiene que haber 2 más. ¿Y cuáles son esos 2 más? Pues recordemos lo que hemos visto en Bin Packing. Tenemos un problema, o podemos tener problemas tipo 1, que es dado C, dada la capacidad de cada máquina, de cada caja, minimizar M. Y tenemos un problema de tipo 2, que viene a decir M, tengo estos recursos, estas máquinas, y quiero minimizar C. Fijaros que al minimizar C lo que estoy haciendo es tardar el mínimo tiempo posible en hacer cada unidad, por tanto estoy maximizando la producción, maximizando el número de unidades que hago. Entonces, uno sería el caso de estoy empezando de cero y me dicen, quiero hacer 1000 unidades al día. ¿Cuántas máquinas tengo que comprar? Y el otro es, tengo 50 máquinas. ¿Cuántas puedo hacer al día? Y esos son problemas de optimización. Por tanto, van a tener un objetivo, que en este caso va a ser minimizar el número de estaciones. Y en este caso van a ser minimizar el tiempo de ciclo. Y fijaros que de este modelo, lo único que voy a tener que hacer es hacer pequeños cambios para que se parezca al Bin Packing. ¿De acuerdo? Lo que habíamos visto con el modelo de Bin Packing tipo 1. Todo lo demás se mantiene. Y en este caso, pues lo que tengo que minimizar es la C. Y todo lo demás se mantiene. ¿De acuerdo? ¿Qué se extrae de esto? Pues lo primero que extraemos, o lo más importante que extraemos, es que la relación tipo 1, tipo 2 del Bin Packing se traslada al equilibrado de líneas. Todo lo que habíamos visto, puedo resolver el tipo 1 resolviendo varios tipo 2, o puedo resolver el tipo 2 resolviendo varios tipo 1, o en este caso puedo resolver F, el caso de factibilidad resolviendo tipos 1 o tipos 2, se traslada. En el caso de F, y lo dejo como ejercicio, cambia un poquito la cosa. ¿De acuerdo? Hay que hacer algunos cambios respecto a lo que hay, pero es una buena pregunta para prueba.
¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, aquí lo he puesto en las relaciones, es justo lo de antes, la lámina anterior. Pues si no hay preguntas, lo dejamos aquí y volvemos en 15 minutos. Hoy la he clavado, hora y 10. Cualquier cosa me decís. ¿Está la persona que me dijo que tenía problemas con el software? No. Bueno, pues ya aparecerá. Si no lo puedo atender en un descanso, pues es difícil con un correo poderle contestar. Pues nada, dentro de 15 minutos volvemos. Hasta ahora. Descansad. Profe, Dime, Joaquín, tengo un problema con respecto a los grupos. ¿qué problema tienes? Mis dos compañeros botaron el ramo. Bueno, pues hay algún grupo de dos, hay varios grupos de dos, pon un correo en webcursos que te has quedado solo y desamparado y si alguno de los grupos de dos te acoge, pues creo que hay dos grupos de dos personas, si alguno de los grupos de dos personas te acoge, súper para ti. Si no, Joaquín, vamos a tener un problema, vas a tener que hacerlo tú solo. Ya, Pero sí, yo creo voy a- que alguno de los, digo, alguna alma caritativa se apenará de ti y te acogerá en el rebaño. ya. Sí, Yo voy a enviar un mail entonces, sí, profe. Muchas gracias. envíalo a cursos porque yo no quiero obligar a nadie, ¿sabes? Y Claro, sí, sí. sé que hay dos grupos que tienen, mínimo dos grupos que tienen dos personas. Entonces, uno de los dos seguro que hay un grupo además que me lo dijo, que quería ver si podían ser tres. Así que, Ya. ¿vale? Muchas gracias, profe. De nada.